Muy buenas tardes, tutor compañeros. El día de hoy voy a hacer la exposición del ejercicio 4 del conjunto de ejercicios de la letra E de la materia cálculo diferencial. Mi nombre es Fernando Luna, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, aquí tengo mi ejercicio, ya está desarrollado, entonces lo voy a explicar. Em, mi problema es aplicación integral. Em, voy a leer el enunciado del problema. Entonces, vamos a empezar. Mi problema es sobre ingeniería de telecomunicaciones, atenuación de señal. Una señal de fibra óptica tiene una potencia inicial de 10 miliwatts al entrar en el cable. La potencia decrece exponencialmente con la distancia debido a la atenuación, siendo proporcional a la potencia presente. Si después de 5 kilómetros la potencia es de 7,9 miliwatts, cuál será la potencia después de 20 kilómetros? ¿A qué distancia la potencia será el 10% de la inicial? Bueno, ese sería el enunciado de nuestro problema. Nuestras preguntas específicas será cuál será la potencia después de 20 kilómetros y a qué distancia la potencia será del 10% de la inicial. Bueno, el segundo punto, eh, debíamos hacer un diagrama que explica la situación. Como podemos observar, acá tenemos la fuente de 10 miliwatts, la fibra óptica que está medida en kilómetros y el receptor que es la función de P de X, que sería la potencia, menor a 10 miliwatts, que sería el valor de la fuente. Para esta situación debemos tener en cuenta lo siguiente. La fuente está medida en X igual a cero, o sea, 0 metros o kilómetros. La potencia inicial es P de O igual a 10 miliwatts. El medio por donde va a pasar la potencia es la fibra óptica que está medida en kilómetros. El receptor es la distancia, tiene que ser mayor de cero. Y la potencia Px es la que disminuye con la distancia, que sería la atenuación de la señal. Entonces, ahora vamos a formular la ecuación diferencial que satisface este problema. Entonces, sabemos que la potencia decrece conforme la distancia aumenta debido a la atenuación de la señal. Como la señal se atenúa, la constante de proporcionalidad es negativa, o la constante K, y la velocidad decrece depende de la potencia que hay en ese instante. Entonces, tenemos que la derivada de la potencia sobre la derivada de la distancia es igual a menos la constante de proporcionalidad multiplicada por P de X, que es como disminuye con la potencia, como la potencia disminuye con la distancia y la constante siempre debe ser mayor a cero. Entonces, donde P de X es la potencia en función de la distancia de la fibra óptica en kilómetros, K es el coeficiente de atenuación, el signo negativo indica que la potencia disminuye conforme X aumenta. Entonces, vamos a establecer la condición inicial, que es eh, P de cero igual a 10 miliwatts. Entonces tenemos que la derivada de la potencia sobre la derivada de la distancia es igual a menos la constante multiplicado por la potencia, donde la potencia es P de sub 0 igual a 10. Entonces resolvemos la ecuación diferencial. Tenemos de P de X igual a menos K por P. Lo que hacemos es pasar los términos de P de un lado y los términos de X del otro lado. Ahora vamos a integrar cada lado. Para el primer lado vamos a tener un logaritmo natural de la potencia igual a menos k por x, integramos de x más la constante de integración. Ahora vamos a exponenciar cada lado. Entonces tenemos que c, lo exponenciamos el menos k por x y aplicamos la condición inicial. Entonces, como sabemos que p de x es 10, entonces será igual a la constante de integración multiplicado por e a la cero, y eso nos da c igual a 10. Ahora, en la ecuación que tenemos, reemplazamos c,
tenemos que 10 multiplicado por e elevado a la menos k por x, que sería la constante, multiplicado por la distancia. Ahora vamos a usar em, P, P de 5, que es igual a 7,9 miliwatts, y la sustituimos en la ecuación. Los 7,9 miliwatts son los que nos presenta como una siguiente situación. Si después de los 5 kilómetros la potencia es de 7,9 miliwatts. Entonces eso lo vamos a aplicar acá. Entonces lo que hacemos es reemplazamos P de X por 7,9 y luego despejamos K. Lo que hacemos es eh, 7,9 dividido entre 10 nos da 0,79 y e a la menos 5 por k nos queda igual. Ahora vamos a aplicar logaritmo natural a cada lado y se elimina tenemos menos 5k igual al logaritmo natural de 0,79. Lo que hacemos es despejamos k y nos queda un quinto del logaritmo natural de 0,79 operando nos da un valor aproximado de 0,0469. Entonces tenemos, ya reemplazando en nuestra ecuación, p de x igual a 10 por el número de Euler elevado a la menos 0,0469 multiplicado por la distancia. Y la ecuación diferencial que satisface toda la situación es dp sobre dx igual a menos 0,0469p, donde p de sub 0 es igual a 10. Ahora hacemos la comprobación en GeoGebra. Voy a compartir mi pantalla de GeoGebra. Y como podemos observar, aquí ya tenemos el valor que nos dio el valor de la ecuación diferencial que nos dio después de hacer las operaciones, donde 0,10 es la condición inicial, para P sub 5 es 7,91 como les había dado, y si nos damos cuenta, eh, la, esta gráfica es la que representa la atenuación de la señal conforme X avanza. Entonces, el punto inicial es cero y conforme va avanzando, la señal se va debilitando. Voy a compartir otra vez mi documento. Ahora lo que vamos a hacer es interpretar el campo de direcciones con GeoGebra. Entonces voy a abrir el link y voy a compartir GeoGebra. Aquí, como podemos observar, las líneas conforme se va la gráfica o la señal atenuando, podemos mirar que las líneas se van haciendo más horizontales conforme se va acercando al cero. Aquí, como podemos observar, tenemos la condición inicial y la condición secundaria cuando la distancia es 5 kilómetros, y podemos mirar que empieza a bajar exponencialmente conforme avanza la distancia. Bueno, como ya lo había mencionado, analizando el campo de direcciones, las pendientes solo dependen de P. Las líneas son pronunciadas y se van aplanando conforme la potencia va disminuyendo o se acerca a cero. Ahora vamos a responder la pregunta del problema. ¿Qué potencia hay después de 20 kilómetros? Entonces tenemos que P de 20 utilizamos la ecuación diferencial, y después de operar tenemos que la potencia en 20 kilómetros es 3,92 miliwatts. Ahora la distancia para que la potencia sea 10% de la inicial tenemos a 10 miliwatts, que equivalen al 100%. Lo que tenemos que encontrar es el 10% de 10. Aquí operamos con regla de 3 y tenemos 1 miliwatts. Entonces tenemos que 1 es igual a 10 a la e, que sería la ecuación diferencial. Aquí lo que vamos a hacer es despejamos x y aplicamos logaritmo natural a cada lado.
Después de aplicar logaritmo natural, despejamos x y tenemos logaritmo de 10 dividido entre 0,0469, que este está multiplicando, pasa a dividir, y tenemos un valor aproximado de 49,1 kilómetros, lo que quiere decir que la distancia para que la potencia sea un 10% de la inicial, deben pasar 49 kilómetros para que se cumpla esa condición. Y esa es la explicación de mi ejercicio. Espero que haya sido muy dinámico y me haya hecho entender. Muchas gracias por su atención.